Hola, ¿qué tal? Gracias por estar de nuevo en este canal y en su serie Cartagena en un puño. Hoy haremos un viaje por el mar, y más concretamente por el sur del Océano Pacífico, y lo descubriremos de la mano de un cartagenero que navegó por aquellos mares durante el siglo XVI. Visitaremos unas islas que en su nombre llevan el de un cartagenero ilustre, Juan Fernández de Sotomayor, el Brujo, piloto mayor de la navegación de la carrera de Chile, descubridor de estas islas de su nombre, y quizás de una tierra firme austral, llamada actualmente Nueva Zelanda. Este cartagenero, surcador de nuevas derrotas en el Pacífico Sur, fue capitán y piloto, ocupando entre los antiguos navegantes españoles del siglo XVI un lugar destacado de los que surcaron mares y océanos por rutas totalmente desconocidas, sin cartas de navegación y solamente con la ayuda de rudimentarios instrumentos, pero con la osadía de aquellos intrépidos hombres marcados por el destino en busca de nuevos rumbos hacia lo desconocido. Y decimos cartagenero sin tener una certeza documental hasta ahora de su nacimiento en nuestra ciudad, pues los libros de bautismo que se conservan en Cartagena, el más antiguo data del año 1552, y Juan Fernández ya había nacido unos años antes. Pero nosotros no lo cuestionamos, pues en muchas fuentes historiográficas así lo atestiguan. Nacido en Cartagena de Levante en 1536. Y sin que nadie ponga reparos, de momento, Juan Fernández es uno de los nuestros. Veamos pues esa Cartagena de 1536, o lo que es lo mismo, la que podríamos denominar la Cartagena de los Austrias, en donde alguien podría convertirse en piloto y posiblemente en un gran descubridor español. Y por qué no, podría llamarse Juan Fernández de Sotomayor. Sin antecedentes familiares conocidos, excepto que era piloto en la mar, su infancia se circunscribía a una ciudad que sobre todo era puerto de mar. Sus gentes y casi todo lo que alrededor se desarrollaba tenían como fundamento, pues eso, los barcos, la pesca, y ser ya considerada en aquellos momentos una base naval muy importante en el Mediterráneo, y en donde las galeras reales tenían su asiento y la proveeduría general que abastecía a esas naves de todos los bastimentos que fuesen necesarios. Permítame que nos traslademos al siglo XVI, a nuestra ciudad. Allí se vive uno de esos momentos históricos en donde su importancia trasciende el ámbito local para convertirse en una pieza importante en el tablero nacional. Estamos abocados al denominado siglo de oro. Nuestro país se convierte en la potencia dominadora del momento y Cartagena colabora en ello.
una etapa de fuerte crecimiento demográfico, con un gran protagonismo del concejo, un puerto integrado con una burguesía mercantil en alza y sobre todo la innegable importancia estratégica y militar que había tomado la ciudad de Cartagena tras el resurgir de la política mediterránea de Castilla y el recrudecimiento de la guerra en el Mediterráneo occidental en razón al crecimiento pues, de la piratería, del corsarismo berberisco y también de la alianza que estos últimos tuvieron con los turcos emergentes en aquella época. Pero por encima de todo está la naturaleza de su orografía, esa gran dársena interior llamada Mandarache, idónea para la invernada de las galeras reales, y por ello es elegida por el rey como sede de la proveeduría de armadas y fronteras, con el objeto de facilitar los preparativos bélicos de las campañas norteafricanas que se estaban realizando o que se realizarían sobre Orán y Mazalquivir. Y también tenemos las casas reales. Para todo este entramado era necesaria la construcción pues, de una serie de edificios e instalaciones para albergar y dotar de contenido pues, a esta nueva disposición que se crea en Cartagena. Aparece un complejo arquitectónico fortificado que puede considerarse como un auténtico arsenal, ocupando una gran extensión limitada por la Plaza del Rey, la calle Villamartín, la Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia y calle de la Seña, y todo a orillas de ese mismo mar de Mandarache, que tenía un enorme arenal que ocuparía lo que es actualmente la calle Real. Estas obras se iniciaron en el año 1542. Quizás Juan Fernández las pudo ver. Era un edificio cuadrangular con 4 torres en sus esquinas y en su interior pues varias dependencias para abastecimientos y para todo el tipo de aparejos para el mantenimiento de la flota de galeras. Esta la llamaron la Casa del Rey Grande, y junto a él otro edificio al norte y separado por una pequeña calle que todavía existe hoy, que se denomina calle de Intendencia. Ese edificio de planta trapezoidal y organizado a partir de un patio central en donde se articulaban una sucesión de arcadas con unos grandes molinos para la fabricación de pólvora, que se consideraba entonces la mejor del mundo, como decían en muchas crónicas, y que eran esenciales para que las naves surtas en Cartagena tuvieran ese material. A esta casa se le denominó Casa del Rey Pequeña. Incluso se llegaron a construir otras dependencias. Había un hospital denominado de San Juan de Dios, también se construyeron varios conventos, almacenes, atarazanas, hornos bizcocheros y aljibes de agua. Desde aquí se aprovisionó a numerosas expediciones militares pues hacia Italia, África, Portugal y Flandes. Fue el punto de partida del llamado Camino Español y la salida y llegada de la flota que lucharía y vencería en Lepanto en el año 1571. Por aquel entonces, Cartagena se había convertido en lugar de referencia. Fue visitada por grandes personajes de la época, por el propio emperador, el rey Carlos, por don Juan de Austria, que incluso vivió en ella, Álvaro de Bazán, Bernardino de Mendoza, Lope de Figueroa y hasta el mismísimo don Miguel de Cervantes. Al tiempo que se construyen las casas reales, la ciudad se fortifica.
tanto por tierra como por mar, murallas, baluartes, castillos y torres de costa, muchas de las cuales todavía existen. Este es un lugar de encuentro de todas las escuadras de Levante, las de Venecia, las de Ragusa, Sicilia, Nápoles, Génova y también la de Malta. Existen numerosas descripciones de épocas cercanas a la construcción de estas casas y todas coinciden en su robustez, austeridad, funcionalidad y consistencia. Se crearon en un estilo renacentista y para su ejecución no se recurrió a los arquitectos reales, sino fueron los propios maestros alarifes de Cartagena los que la hicieron, y se caracterizan por estar labrada de cantería, con parte en piedra viva y parte en ladrillo, y sobre todo la destinada a la fabricación de pólvora, que todavía hoy y actualmente existen restos de esta edificación en un conocido establecimiento dedicado actualmente a una cafetería, y que todavía conserva en su fachada el escudo real del rey Felipe II. Del resto de las casas reales, tristemente, ya no queda nada. Fueron derribadas en el siglo XVIII. La principal, la que hemos denominado la Casa Real Grande, fue sustituida por lo que hoy es el edificio de Capitanía General y por el desaparecido cuartel de batallones de Marina, que tampoco existe ya hoy. En su lugar tenemos el Jardín de Capitanía y parte de lo que es la actual Plaza del Rey. Mucho tendríamos que comentar sobre estas importantes instalaciones de la Cartagena de los Austrias, hoy prácticamente desaparecidas. Pero yo les quisiera decir que cumplieron su cometido, con un servicio militar pues bastante positivo, con bastimentos, armas y municiones, pero también, y eso es un punto a tener en cuenta, de comercialización y producción agrícola, influyendo en toda la actividad económica de la ciudad. Esto le dio a los cartageneros la oportunidad de trabajar al servicio del rey en estas casas de fabricación y de reparación de barcos, y no lo olvidemos, no lo podemos olvidar hoy, también le dio una escuela para navegantes y pilotos, en donde nuestro protagonista aprendió el oficio y seguramente tuvo sus prácticas por nuestras costas, desde el Cabo de Palos al Cabo Tiñoso. Porque el piloto era en la mar la persona que debía establecer las pautas de navegación del barco, procurando que éste llegase a su destino de la mejor manera posible y haciéndose valer de los conocimientos propios que tenía la náutica en esos momentos, que no eran otro que la astronomía y una mínima cartografía, entre otros, y algunos aparatos de navegación. Durante la Edad Moderna había sido un oficio tomado en gran importancia y en gran estima, puesto que un marino con conocimientos de pilotaje era una pieza fundamental en cualquier barco o en cualquier navegación que se propusiese. Y sobre todo, si este piloto exponía una dilatada experiencia en una zona o en un derrotero específico, pues tenía mucho más importancia. En el caso de nuestro conciudadano, Juan Fernández, adquiriría esta condición, como hemos señalado, pues seguramente en su ciudad natal, en Cartagena. Nos estamos refiriendo a un piloto mercante, porque los pilotos de la Armada empezaron a constituirse como cuerpo militar pues un siglo más tarde. En este momento Juan Fernández era un piloto mercante, aunque podía realizar su función en barcos de la Armada Española perfectísimamente.
Pero sigamos hablando de este cartagenero ilustre, que aunque tiene calle, sigue siendo a día de hoy un gran ignorado para la mayoría de sus conciudadanos. Conocidos son sus descubrimientos por toda la costa chilena, en las que navegó por casi cerca de 15 años, sobre todo en la llamada ruta a Valparaíso El Callao, y cómo pudo vencer, fue el primero, a la corriente de Humboldt, abriendo nuevas rutas que redujeron el tiempo de navegación entre estos dos puntos de 6 meses a 30 días, algo verdaderamente muy importante en la época. Pero es que en el camino descubrió el archipiélago que hoy día lleva su nombre, un conjunto de islas situadas en el Pacífico Sur, a más de 670 kilómetros de las costas de Chile, contando entre ellas una muy famosa que se denomina Robinson Crusoe, pues sirvió de inspiración al autor Daniel Defoe para escribir su famosa autobiografía ficticia de un náufrago inglés que pasó 28 años en una remota isla tropical, historia tal vez inspirada en hechos reales. Pero hay una cosa que quizás no sea tan conocida como lo anterior, al descubrimiento del archipiélago Juan Fernández. Me refiero a lo que muchos historiadores afirman, que nuestro cartagenero fue el descubridor de Nueva Zelanda, y algunos aseguran que visitó también la costa australiana. Basándose en las descripciones del terreno y de los ríos, indicando el año de 1576 como fecha de esta expedición, hubo un escrito en el cual, ante el enfado del virrey del Perú, al no haber promocionado esta expedición ni dado su consentimiento, pues se dispuso que no se tradujera o no se diera a conocer. Al parecer, esta expedición de 1576, Juan Fernández, cuando vuelve al virreinato de Perú, pues envió una carta al rey Felipe II, pues para informarle pues el descubrimiento de estas nuevas tierras. Pero esta carta nunca fue contestada por el rey y la expedición quedó totalmente en el olvido. Tendrían que pasar unos años, concretamente el año 1615, cuando el licenciado Juan Luis de Arias presentó al nuevo rey Felipe III este mismo documento, en el cual se proponía conquistar las tierras que había descubierto el piloto Juan Fernández. En dicho documento, el propio Arias está haciendo referencia a un lugar que en su descripción lo pone como un... Pero para el mundo en general, lo válido actualmente es la versión inglesa, como casi siempre, en la que se dice que fue el explorador holandés Abel Tasman el primer europeo en avistar Nueva Zelanda en el año 1642, pero que no puso pie a tierra, y que no fue hasta 1769 cuando, como no, el explorador británico James Cook mapeara estas islas y las incorporara al Imperio Británico. Una vez más, la leyenda negra y la propaganda antiespañola de los ingleses nos priva de la verdad, manipulando y engañando e ignorando la presencia en Nueva Zelanda del cartagenero Juan Fernández 66 años antes de que un holandés las explorase y 193 años antes que pasaran a dominio inglés.
Pero quizás seamos nosotros, los españoles, los más culpables de esta hispanofobia, esta falta de autoestima que nos hace, pues eso, asumir las leyendas negras impuestas por otros y olvidarnos de aquellos personajes que un día abrieron los horizontes y los mares solo con su valentía y con su arrojo. Cartagena, en donde nació, debe estar presente en la conservación de la entidad histórico y cultural del patrimonio que lega la figura de este navegante y descubridor. Una simple calle y una placa, que por cierto se puso por el impulso de un periodista aventurero de reconocido prestigio como fue Miguel de la Cuadra Salcedo, no es suficiente para que su ciudad natal no lo tenga en mejor estima, hasta el punto de omitirle normalmente su segundo apellido. Sí, Juan Fernández de Sotomayor, y lo hace más por desconocimiento que por otra cosa. Sería bueno que en la rotulación de su calle figurase su nombre completo. Esto solo es a nivel de sugerencia. Como hemos dicho, el personaje tiene una confusa biografía. Faltan datos y una genealogía complicada, pues siempre han existido varios Juan Fernández y todos eran pilotos y navegantes, y cada uno tenía un origen y un desarrollo, y esto ha complicado mucho las investigaciones, incluso confundiendo y mezclando épocas y aspectos de sus vidas. Quizás sea hora de impulsar los estudios sobre este personaje. La importancia del mismo lo avala. Y los cartageneros no deberíamos consentir que otros lo impulsen como propio, con más ganas y sentimiento. Con este Cartagena en un puño, reivindicamos a Juan Fernández. Sintámonos orgullosos de compartir su cuna y agradezcamos su talento y valentía en el descubrimiento de nuevas rutas marinas y tierras. Para terminar, lanzo una propuesta a quien convenga: hacerle a este cartagenero, Juan Fernández de Sotomayor, un monumento adecuado y emplazarlo junto al de Cristóbal Colón en la emblemática Muralla del Mar, aquella que lo vio partir hacia el Nuevo Mundo, surcando el agua, y que un día esa misma agua que tanto supuso para él la vio por primera vez en Cartagena. Me despido agradeciéndoles una vez más su atención en este nuevo capítulo de Cartagena en un puño, y como siempre pedirles que si les ha gustado suscríbanse a este canal. Hasta pronto.